veces traemos una guerra civil interna, porque está este paradigma social de que la persona que gana mucho dinero probablemente se lo ganó de manera ilícita o de manera inmoral. Cuando llegue 1 millón, vas a hacer lo mismo. Igual no te va a alcanzar, que es el efecto que les sucede a muchas personas, ¿no? Empiezan a ganar una cantidad en un empleo, les suben su sueldo, ganan más. La sensación de ganar más les dura 3 semanas y otra vez ya están ahorcados de nuevo. Porque una parte muy importante cuando uno va comenzando su camino, así como tú acabas de decir, es allegarse de la información correcta. Porque, diría un gran conferencista, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Ok, cierto, eso yo no lo pensaba. Lo pensé porque me lo enseñaron. Entonces, yo puedo decidir pensar otra cosa. Entonces, yo puedo decidir mejor, en lugar de pensar que el dinero hace malas a las personas, voy a pensar y voy a buscar ejemplos donde el dinero ayuda, porque hay un montón de ejemplos. Claro. No hay una profesión como tal específica, por ejemplo, en las universidades. Tú ves la oferta educativa de las universidades y habrá licenciatura en administración de empresas, licenciatura en creación de negocios y un montón de títulos ahí rimbombantes, pero como tal no hay una licenciatura en ventas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su podcast Entre Tocayos y Negocios. Un espacio en el cual hablamos acerca de todo lo que tu negocio y tú necesitas oír para estar mejor. Tips, recomendaciones, entrevistas y consejos, en general todo lo que necesitas para que a tu negocio le vaya mejor. Y bueno, como en cada emisión me acompaña mi tocayazo Renan Duarte. ¿Cómo estás, tocayo? Buenas tardes. Perfecto, tocayo. Súper bien y feliz aquí de estar en un nuevo episodio. Bueno, pues como lo dice el título de este podcast, ¿no? Vamos a hablar acerca de, pues, temas de negocios, temas de finanzas personales y demás. Y seguramente, pues vamos directo al grano, ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado o hemos escuchado que hablar acerca de ventas, hablar acerca de dedicarse al mundo de los negocios, a vender, a comercializar, ya sea porque emprendiste un negocio o porque trabajas en una firma y te dedicas a vender, llega a verse así como que, no manches, te dedicaste a las ventas porque no te quedó de otra, o como que es medio mal visto el tema de dedicarse a las ventas. ¿Tú eres especialista en eso? ¿Tú te dedicas a formar equipos profesionales en ventas? ¿Cómo está ese tema? ¿Te ha tocado ver personas que sienten miedo, vergüenza de dedicarse a eso? Sí, claro, por supuesto, tocayo. Justo en este punto que acabas de tocar es con lo que casi siempre empiezo mis charlas, mis pláticas, y es que normalmente no consideramos a las ventas como algo serio. Normalmente vemos al vendedor o la persona que se dedica a las ventas como un improvisado, como alguien que no tuvo otra cosa que hacer y pobrecito se tuvo que dedicar a vendedor. Pero la realidad es que las personas que se lo toman en serio, que de verdad se profesionalizan, pueden llegar a generar altos ingresos, una fortuna y, ¿por qué no?, un gran patrimonio que terminan heredando a sus descendientes. Ahora, ¿esto por qué crees que se dé? O sea, ¿por qué a la gente crees que le da miedo dedicarse al tema de las ventas? Me imagino que tiene que ver mucho con el rechazo. Digo, al final cuando te dedicas a emprender tu negocio, digo, si eres a lo mejor un negocio pequeño, una miscelánea, una ferretería, bueno, o sea, a lo mejor abres la cortina, listo, como que te sientas a esperar que los clientes lleguen. Pero hay otras actividades como, por ejemplo, los que se dedican a vender casas, por ejemplo, o los vendedores de seguros, ¿no? O gente que todavía hoy está en el puerta a puerta, en el típico cambaceo, que sí tiene que ir y hablarle a desconocidos. O sea, ¿por qué nos da miedo o no nos gusta tanto este tema de las ventas o se llega a ver como despectivo? Porque no existe como tal una universidad de las ventas. No hay una profesión como tal específica, por ejemplo, en las universidades. Tú ves la oferta educativa de las universidades y habrá licenciatura en administración de empresas, licenciatura en creación de negocios y un montón de títulos ahí rimbombantes, pero como tal no hay una licenciatura en ventas. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Que la sociedad no ve a las ventas como algo serio. Y como bien dices tú, normalmente relacionamos las ventas con el rechazo y con el fracaso. Porque cuando vamos empezando no tenemos la seguridad, no tenemos la confianza, no tenemos las habilidades y por eso nos sucede que nos enfrentamos a mucho rechazo y mucho fracaso y por eso a la mayor parte de la gente no le gustan las ventas. Pero cuando te lo tomas en serio y lo haces de verdad, realmente puedes generar muy buenos ingresos y cambiar tu vida por completo. Dicen por ahí que un buen vendedor, alguien que se dedica bien a comercializar esto, puede llegar a tener ingresos superiores a los de un gerente o un director de una empresa en un empleo tradicional, ¿no? Sí.
se llega a dar. Ahora, hace rato cuando empezamos decías, bueno, es que el tema está en que a veces no se dedica a las personas a las ventas de forma profesional. ¿Qué es dedicarse de forma profesional a las ventas? ¿O dónde está la diferencia? ¿O cómo está eso? Primero que nada es tomárselo en serio. Por ahí empieza todo. Y tener la mentalidad adecuada y tener la perspectiva correcta. ¿A qué me refiero con esto? Diría mi mentor. Las ventas son la puerta de entrada al mundo de los negocios. ¿Qué es un vendedor? Un vendedor es un empresario sin capital. ¿Qué es un empresario? Un empresario es un vendedor a gran escala, es un vendedor de ideas. Esa ya es la venta por excelencia, es la persona que tiene la capacidad de venderle la idea al colaborador para que se sume a su empresa y a su visión y a su gran proyecto. Tiene la visión para vendérsela al inversionista para que ponga capital y ponga a trabajar el proyecto dentro de la empresa. Entonces, normalmente no tenemos esa visión y normalmente vemos a las ventas como algo que la gente tuvo que hacer para sobrevivir. Pero fíjate cómo es esta visión de vislumbrar las ventas como eso. Un vendedor es un empresario sin capital y un empresario es un vendedor a gran escala. Esa fue la visión que me vendieron a mí y por eso decidí dedicarme a las ventas de esta forma profesional como te estoy comentando. Porque además llevas un montón de años dedicándote a las ventas. ¿Ya más o menos cuántos años tienes dedicándote al tema comercial? Pues como tal, ya en forma, así como te estoy diciendo, llevo 10 años. Okay. Yo entré a esta firma de consultoría, me plantaron la visión, me hablaron justamente de esto, me ofrecieron hacer una carrera en ventas y yo compré la idea y me dediqué de lleno a mi labor de ventas. Fue por ahí de octubre de 2014, enero 2015. Me plantaron la visión, decidí meterme de lleno. Tuve la fortuna de tener muy buenos maestros y un gran mentor. Y a través de toda la formación que me fueron dando, fui desarrollando mi carrera de ventas, empecé a vender, empecé a generar más ingresos de los que yo generaba. Yo trabajaba como maestro de gimnasia, tú ya te sabes esa historia, tocayo. Yo trabajaba como maestro de gimnasia, ganaba 1,700 pesos al mes, no me alcanzaba el dinero, yo rentaba un cuartito. Me fui a rentar un cuartito aquí por la laguna de San Baltasar. Para quienes nos escuchan de aquí de Puebla sabrán dónde es. Y la renta de mi cuarto era de 1,600 pesos al mes, imagínate. Con mi salario de maestro de gimnasia, yo ganaba 1,700 y la renta de mi cuarto era de 1,600. Me quedaban 100 pesos a final de mes. Todo lo demás lo tenía que sacar por ventas. Tenía que ingeniármelas para vender lo que vendía en ese momento y sacar más ingreso. De hecho, ahí me ayudó mucho todo lo que yo aprendí contigo en los programas de entrenamiento que tú compartes para el tema de finanzas personales, porque tenía que agarrar muy poco dinero y extenderlo lo más que pudiera. Y fue todo un reto, pero fue hace 10 años que comencé. Claro, y de verdad sí me acuerdo mucho de varias historias porque efectivamente fuiste uno de los primeros ya en mi carrera personal en este tema de brindar entrenamiento sobre finanzas personales. Fuiste de los primeros que llegó cuando trabajábamos, ¿te acuerdas del buen Javi, no? Teníamos ahí saludos. Ciertas actividades bien interesantes y efectivamente tú llegaste súper chavo, apenas subiste una foto en tus redes sociales que me hizo recordar bastante ese tiempo, ¿no? Entonces sí tienes un buen rato trabajando en este tema de las finanzas, de las ventas en tu caso. Y bueno, lo veo mucho, lo ligo mucho en lo que platicabas ahorita, de si hay un miedo también al tema de las ventas, y yo fíjate que lo observo más en el tema del miedo incluso asociado a tener mucho dinero. O sea, el tema de las ventas, además, como bien mencionas, te puede ayudar a generar una buena cantidad de ingresos. Pero fíjate que en algunas ocasiones yo he visto en algunas personas que participan conmigo que hay ahí una pequeña como limitante. O sea, dentro de todo lo que nos puede generar un miedo, hay ahí como, ay, es que si tengo mucho dinero, por eso el título del podcast, ¿no? O sea, si vender y ser rico está mal, ¿no? Como que dedicarme a las ventas e ir de puerta en puerta, pues, ¿qué van a decir?, ¿no? O hacer una actividad o este sentimiento de que a veces pensamos que los vendedores están como para encajar el diente, ¿no? Ya le encajé el diente, ya le empujé esto al cliente, o etcétera, y tú del otro lado te sientes como que ya me robaron, ya me quitaron, no quiero comprar. Entonces, si alguien se dedica a las ventas, es como que, entonces se dedica a robar a la gente, y se dedica a engañar con tal de vender una cosa que la gente no necesita, tal. Digo, todos nos hemos topado con un montón de vendedores poco profesionales que pues nos generan esta forma de pensar y terminamos englobando a todos los vendedores como una actividad pues hasta cierto punto, no sé, negativa o mala. Entonces de repente tú estás metido en el tema de las ventas y pues traes todo esto y dices, híjolas, ¿lo estaré haciendo bien? ¿O será correcto lo que hago? Y por consiguiente, ¿será correcto ganar dinero de esta forma? ¿Cómo tú podrías ayudarle a una persona como a cambiar esa forma de pensar? A ver,
no hay problema con vender. O sea, de hecho, al final creo que si no hubiera vendedores, sería muy difícil entregar un montón de beneficios en muchos aspectos. O sea, tenemos un montón de productos, tenemos celulares, tenemos televisiones, y todo eso pasó por algún proceso de venta. Entonces, tampoco creo que está totalmente mal. Pero para quien tiene esa duda o ese tema de, no quiero como vender porque siento que estoy estafando, o siento que estoy invadiendo, o siento que estoy haciendo algo mal, ¿como qué recomendación podrías dar ahí en ese sentido? Fíjate, ese es un punto muy importante, Tocayo, porque normalmente vemos al vendedor como esta persona que quiere encajar algo o que quiere obtener un beneficio a cambio de nada. Y todo empieza por la percepción personal. A mí de lo primero que me dijeron cuando yo empezaba mi carrera en ventas es que vender es servir, vender es encontrar algo de gran valor dentro de ti o dentro de tu entorno y aprender a comunicarlo de una manera tan emocionante, tan entusiasmante, que provoques que la otra persona te lo quiera comprar. Cuando tú ya estás en un nivel de habilidad en el que provocas que la gente quiera participar en tus proyectos, quiera comprarte lo que tú traes y le estás dando un gran valor a cambio del dinero que te va a dar, te estás convirtiendo en un gran vendedor. Pero normalmente lo que pasa es que muchos vendedores, si no es que la gran mayoría, como no lo conciben así, como no lo conciben como una oportunidad para servir, normalmente lo que sucede es que son improvisados. Y yo, por ejemplo, que llevo mucho rato en este medio, la realidad es que la mayor parte de las empresas no tienen una formación profesional para su equipo de ventas. Entonces agarran de chile, de atole, de mole y de pozole y lo que caiga. Y no les dan una preparación. Entonces muchas veces el vendedor viene con mañas, viene con una autoimagen negativa o no tiene esta concepción de ayudar y servir a través de lo que va a ofrecer. Por ejemplo, un punto muy importante, nadie puede tener éxito en aquello de lo cual no se siente orgulloso. Por eso este punto que tocas. Si yo me voy a dedicar a las ventas y tengo la oportunidad de generar un gran ingreso a través de generar muchas ventas y obtener dinero por comisiones a cambio del servicio o el producto que yo voy a ofrecer, lo que va a suceder es que la persona no va a tener esa confianza y esa seguridad para hacer su carrera de ventas exitosa. Y justamente este tema que tocas, se empieza a generar buen dinero cuando hace las cosas bien. Pero a veces traemos contraórdenes, a veces traemos una guerra civil interna, porque está este paradigma social de que la persona que gana mucho dinero probablemente se lo ganó de manera ilícita o de manera inmoral. Ya sabemos cuáles son las típicas frases. Cuando llega alguien en un camionetón y que antes andaba en un bochito, por ponerte un ejemplo, ¿qué es lo primero que pensamos? Ya anda en malos pasos, seguro es narco. No concebimos que una persona haya sido capaz de generar una estructura que otorgue mucho valor a muchas personas y a cambio de eso genere dinero. No está mal ganar dinero. Si tú hiciste las cosas bien y otorgaste grandes beneficios a muchísimas personas, la consecuencia es mucho dinero. Pero hay que empezar a cambiar esos paradigmas, hay que empezar a cambiar esas maneras de pensar. Y eso es lo que cuesta trabajo. Y por ahí empieza todo. La manera de pensar, lo digo mucho en mis programas de entrenamiento, el 80-90% tiene que ver con la manera de pensar. Yo sé que suena muy trillado, yo sé que suena muy manoseado, seguramente va a haber algunos críticos que vean estos videos y digan, no, pero no es posible que a través de la manera de pensar la persona cambie su realidad. No, pero es una parte fundamental. Vienen otras cosas, por eso te digo que es la mayor parte. Hay otros factores, pero uno muy importante siempre es la manera de pensar de la persona. Y por ahí empieza todo, justo en este tema que tocas. Y fíjate que en eso yo concuerdo bastante contigo, porque de mi lado, cuando a mí me toca trabajar también con algunas empresas y su personal, o con algunas personas que de forma independiente quieren aprender sobre el ahorro, sobre la inversión y todo esto, normalmente piensan, necesito aprender a ahorrar, entonces ¿dónde lo coloco? ¿En dónde invierto? ¿En dónde meto mi dinero? ¿Qué negocio puedo hacer? Etcétera, 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 en la parte técnica con respecto a ganar más dinero. Y justamente concuerdo contigo en este sentido, porque efectivamente he observado que cuando primero empezamos a trabajar con respecto a nuestra forma de pensar respecto a algún tema, que yo le llamo el contexto sobre algo, ¿no? Todos tenemos una forma de pensar respecto a diferentes temas. Tú y yo tenemos una forma de pensar con respecto, por ejemplo, a lo que es una familia, ¿no? O a lo que es correcto, a lo que es incorrecto, al mundo de los negocios, al dinero. Entonces, todos tenemos diferentes formas de pensar con respecto a algún tema en específico. Aquí pues hablamos acerca de negocios. Entonces, hay contextos con respecto al dinero, que sería el contexto financiero, o sea, la forma de pensar que una persona tiene con respecto al tema del dinero. Y ahí es donde radica una de las claves para poder avanzar.
Si una persona tiene un contexto pequeño, un contexto reducido, una forma de pensar en la cual su vida la rige a través de es que el que tranza no avanza, es que seguramente está en malos pasos y por eso le va bien, es que seguramente si es dama y ya subió en la escala corporativa es porque hizo algo que no debió haber hecho, ¿no? Es que porque nació en cuna, no, es que él porque él es hijo de empresario, no, él porque se ganó la lotería. El chiste es que cuando estamos en ese contexto siempre estamos observando que a las otras personas les va bien porque algo pasó. Y rara vez la gente dice es que le fue bien porque trabajó o porque hizo tal cosa o porque vivió el proceso. Aparte, normalmente vemos a las personas cuando tienen éxito y nos llama la atención cuando ya tienen el éxito. O sea, cuando ya se compró la camioneta, cuando ya mejoró de puesto, cuando ya remodeló su casa, cuando sus hijos van a buenas escuelas. Ahí lo vemos. Pero normalmente no nos detenemos a observar todo lo que hay detrás. Y detrás hay un montón de trabajo, hay un montón de profesionalización que tiene que ir mucho en el manejo de nuestra forma de pensar, vuelvo al punto, de nuestras creencias, de cómo pensamos con respecto a algún tema. A mí me toca ver mucha gente que nada más, de verdad, con el hecho de que les caiga el 20, porque al final, mira, tocayo, seamos sinceros, sí hay personas que hacen su dinero de maneras inmorales, inadecuadas, y ya sabemos cuáles son esas formas, ¿no? Pero también hay personas que hacen mucho dinero de formas profesionales, incluso dedicándose al tema de las ventas, llevando grandes beneficios, como tú siempre lo explicas en los entrenamientos, dando muchos beneficios genuinos a las personas y a través de eso ganan dinero, y está bien. Entonces, el tema de la bondad o la maldad yo lo veo como no relacionado directamente al tema de es el dinero, ¿no? O es porque es vendedor es bueno o es malo, o porque tiene dinero sea bueno o malo, sino que la persona es, digámoslo, bueno o mala debido a otros factores, sus valores, su forma de ser como persona. Yo lo veo en el dinero al dinero, por ejemplo, como un catalizador. O sea, una persona que ya es una persona con falta de valores, con poco dinero, cuando tenga mucho dinero, eso se va a potencializar. Claro. O sea, se va a ver mucho más grande, ¿no? Si se la pasaba transando a los compañeros, quedándose con el cambio o lo que sea, cuando tenga y maneje millones, pues va a defraudar a sus socios, o es muy probable que defraude a sus socios. Yo creo que lo mismo va pasando en el tema de las ventas, ¿no? O sea, no es que sea buena o mala la actividad, sino cómo haces la actividad, porque seguramente en el mundo de los negocios, en el mundo de las ventas, hay personas que utilizan técnica, estrategia y aprenden, pero lo hacen con el objetivo de amolar a otras personas. Claro. ¿No? Pero eso ya no tiene que ver con la técnica o con el hecho de ser vendedor, sino con los valores de la persona, ¿no crees? Sí, totalmente de acuerdo. Tal cual como tú dices, si una persona ya estaba acostumbrada a emborracharse y antes le alcanzaba solamente para la caguama banquetera, ahora se va a emborrachar con bebidas más sofisticadas, a lo mejor champaña o vinos, no lo sé. Pero es eso, se maximiza mucho. Y justo acabas de tocar un punto muy interesante, esta parte de el concepto del contexto. El contexto financiero. Yo me acuerdo mucho cuando tomé tus programas de entrenamiento, me ayudó mucho el entender esta parte del contexto. Tú que llevas tanto tiempo entrenando empresas, entrenando personas en este tema de las finanzas personales, ¿tú cómo ves esta cuestión de sentirse mal o negativamente respecto a ahorrar o generar más dinero? ¿Tú cómo lo has experimentado? Porque yo me acuerdo que cuando tú ibas empezando también estabas en la planta allá en Volkswagen y he visto también tu crecimiento y seguramente te tocó enfrentarte a tu propio contexto financiero. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo experimentaste esa parte tú? Fíjate que el tema de la forma de pensar con respecto al dinero y me hiciste en este momento regresar varios años y así ponerme en esa faceta cuando estuve trabajando justamente en esta planta automotriz, la más famosa del centro de la ciudad. De la zona y de la ciudad. Y fíjate que el tema del contexto financiero, la forma de pensar con respecto al dinero, tiene que ver con un problema, ¿sí? Que después lo descubrí, después estudiándolo lo descubrí, e incluso hay un estudio al respecto, que es el tema del analfabetismo financiero, ¿sale? Hay un estudio tal cual que se hace en muchos países para medir qué tanto las personas saben con respecto, no, olvídate de invertir y la bolsa, no, de manejar tu propio dinero, ¿no? ¿Cuánto te imaginas que andamos los mexicanos? ¿Cuántos te imaginas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por mirar el podcast. Espero de verdad que todo lo que estás aprendiendo te sirva de gran ayuda para mejorar tu negocio y crecer tus empresas. Quiero aprovechar el espacio para invitarte a mis programas de entrenamiento. Yo me dedico a impartir programas formativos para el área comercial. Si tú sientes que tu negocio está topado, ya vendes, ya generas negocio, pero sientes que estás topado y que hay algo que no te permite subir al nivel superior siguiente, probablemente lo que te haga falta es un entrenamiento de ventas para desbloquear esos niveles que estás buscando. Un 20, un 30, un 40 o más por ciento en ventas es posible gracias a tomar un entrenamiento con tu servidor. Aquí abajo va a haber un link donde vas a poder preguntarme toda la información. Pícale aquí abajo y con mucho gusto te doy todos los detalles. Sigue disfrutando el podcast. Pues más o menos me sé el porcentaje, pero sé que andamos para llorar. Pero tú dime. Bueno, la estadística oficial dice que el 68% de los mexicanos son analfabetas financieros. O sea, 7 de cada 10 personas que nos están escuchando en este podcast pertenecen estadísticamente, a lo mejor tú no, tal vez justo tú estás entre los 3 que sí sabe, pero hay 7 que no tienen idea de cosas básicas, por ejemplo, cómo se maneja una tarjeta de crédito, o qué es el CAT en una tarjeta de crédito, o que si vas a comprar algo a mensualidades en una tienda departamental, aunque pagues abonos chiquitos, te va a salir muchísimo más caro, ¿no? Claro. O que tienes varios aspectos básicos con respecto al manejo de nuestras finanzas. ¿A dónde nos vamos? Entonces, si, como decías hace rato, no hay una universidad de ventas en la escuela, tampoco hay clases de educación financiera en la escuela. Jamás hay una clase de ahorro cómo se invierte, qué hacer con mi salario, cómo ahorrar para mi retiro, cómo crecer, cómo invertir, tal. Todo eso jamás. Incluso yo he tenido clientes que son contadores, administradores de empresas, gente que estudió, tiene maestrías, doctorados en temas financieros. No, tocayo, o sea, los contadores llevan la contabilidad de la empresa donde trabajan, pero al centavo, perfecto, está cuadradita, pero no llegan a fin de mes en su sueldo, ¿no? Entonces, en la planta, que me hiciste recordar, yo estuve trabajando como coordinador de producción. Uh-huh. Yo estaba a cargo de un grupo de técnicos sindicalizados en una de las líneas de producción. Si alguien llega a ver este podcast y se acuerda, bueno, pues en algún momento estuve por ahí por la nave 2, cuando se hacía el Bora, se hacía el Variant, me tocó arrancar el A6, el Bicentenario. Y bueno, como coordinador de producción, yo era responsable de varias cosas. Entre ellas, observaba los tickets de pago de los técnicos. Yo tenía que ver, ¿no? Tenía que pagar tiempos extras, varias cosas. Al final, yo me terminaba enterando de cuánto ganaban. Y observaba sus tickets de pago y encontraba que algunos, era increíble, tocayo, había algunos que cobraban $1 a la semana. ¿Cómo? O sea, de verdad, ¿cómo es eso? Llegaba su ticket con sueldo $1 a la semana. Yo me sorprendí igual que tú. ¿Cómo es posible? ¿Quién puede vivir con $1 a la semana? ¿No? Empecé a revisar, porque obviamente tengo acceso a su información, y pues observaba qué pasaba. Tenían un sueldo y tenían un montón de descuentos. Le debían a la caja de ahorro del sindicato, tenían una pensión alimenticia, a la tiendita, tenían un montón de cosas que ya les cargaban en su nómina. Y al final, pues quedan con $1 porque por ley no pueden ganar menos, pero pues quedaban con $1, ¿no? Y pues no tenían de otra, o chambeaban o los demandaba la señora por incumplimiento de la pensión alimenticia. En ese momento yo dije, bueno, igual vamos a pensarlo sin que suene discriminatorio ni mala onda, pero tiene cierto sentido. La mayoría de los trabajadores técnicos en una fábrica suelen tener poca preparación académica. A veces estudiaron la primaria, pues fue la chamba que encontraron de jóvenes y ahí hicieron carrera y listo, ahí van. Entonces yo pensé, bueno, como que tiene algo de sentido. Cuando empecé a llevarme ahora con mis pares y superiores, otros coordinadores, gerentes, directores, resulta que estaban igual, tocayo. ¿En serio? O sea, igual. La diferencia era que a lo mejor el técnico estaba endeudado por una televisión, pero el gerente y el director estaba pagando el viaje de 15 años de la hija que la mandó a Europa, y la niña ya tiene 20 y sigue pagando el viaje, ¿no? O sea, la situación era la misma, cada uno a su tamaño, pero el comportamiento en el manejo del dinero era el mismo. Ahí es donde me di cuenta que el tema del buen manejo de nuestro dinero no tiene que ver con la preparación académica,
sino que tiene que ver con la educación financiera que no nos da la escuela. Claro. Yo soy ingeniero industrial titulado. Yo seguí el caminito de echarle ganas a la escuela, sacar una carrera, aprendí inglés, aprendí alemán, estuve un año en Alemania, regresé, la planta casi en automático me jaló para chambear. Incluso dentro de la planta me dieron más preparación, tal, y nunca, de verdad, nunca me dijeron qué hacer con mi primer sueldo. ¿Qué hacemos la mayoría con nuestro primer sueldo, tocayo? El primer sueldo es para invitar la borrachera del fin de semana. Gastarlo. No tiene otro destino ese primer sueldo. Y tú dijeras, es el primero y nada más. El tema es que cada quincena... Claro, porque además estás en un entorno en el cual es propicio. Los demás hacen lo mismo. O sea, si tú como nuevo empleado no invitas las cervezas con tu primer sueldo, no perteneces, ¿no? Y además todos empiezan a hacer lo mismo, Estás en un ambiente en el cual pues se habla poco del ahorro, no hay este tipo de conversaciones, porque además nadie más sabe. Vuelvo al punto, no es una información en la cual nos forme la escuela. Y ahí tengo mis teorías al respecto de que qué casualidad que justamente esos temas no nos hablan o que son tan importantes, porque todos ocupamos dinero, todos tenemos una cuenta bancaria, todos tenemos alguna forma de generar ingresos en la sociedad en la que vivimos. Si no ganas dinero, pues es casi imposible que logres algún objetivo. Y a pesar de que sea un punto tan importante, ¿por qué no nos lo enseñan? ¿Por qué no nos lo explican? Volviendo a tu pregunta del contexto, cuando vi eso dije, entonces, tengo que aprender sobre estos temas. Ahí fue cuando encontré el tema del analfabetismo financiero, fui cuando me apasioné sobre esto y dije, no, es un problema es un tema que me encanta y que además vale la pena trabajar por ello, ¿no? Y entonces ampliar el contexto empecé a hacerlo a través de libros, a través de tomar cursos, a través de algo que no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero que creo que es la principal inversión que uno tiene que hacer, que es la inversión en uno mismo. O sea, cómprate un libro, cómprate un curso, asiste a una plática, véate a una conferencia, métete a un mastermind, métete a este tipo de cosas donde te hablen de eso que la escuela no nos enseñó. Si no, va a estar muy canijo. O sea, al final del dinero aprendemos de nuestros papás y ellos nos enseñan mucho con todo el amor de su corazón, ¿sale? Nos enseñan un montón de cosas, pero en algunas ocasiones son cosas erróneas y repetimos acciones erróneas, ¿no? Y no lo hacen de mala fe, insisto, ¿no? Nuestros maestros tampoco lo hacen de mala fe, los cercanos tampoco, pero falta información. Entonces, en mi caso, el tema de ampliar el contexto se dio a través de aprender cosas, a través de un deseo de estar aprendiendo, de estar leyendo, de buscar nueva información y de sobre todo aplicarlo, que es algo que tú mencionas mucho y después ya cuando estabas en la firma de consultoría y que también ahora a mí me tocó asistir a uno de los programas contigo, fue de no es lo que sabes, ¿no? Es lo que aplicas. Sí, totalmente de acuerdo, porque una parte muy importante cuando uno va comenzando su camino, así como tú acabas de decir, es allegarse de la información correcta. Porque, diría un gran conferencista, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, estamos limitados a la información que sabemos. Y muchas veces en casa no nos enseñaron de este tipo de cosas. Así como tú, tocayo, yo me siento muy identificado contigo, porque en mi casa nunca me hablaron de este tipo de cosas. Me hablaron de otras cosas, pero no de este tipo de temas tan cruciales y tan importantes para la vida y para el tema del emprendimiento y los negocios, que es a lo que nos dedicamos muchos. Diría un gran conferencista y un gran empresario, a quien yo le tengo mucha admiración, que en paz descanse. Si tú naciste en una familia de millonarios, te enseñaron a pensar como millonario, te enseñaron a creer que todo lo mereces, te enseñaron el valor del trabajo duro, te enseñaron a manejar la bolsa de valores, el mundo de los negocios, te enseñaron el valor del trabajo duro, pero cuando se trata de cambiar esta mentalidad, no te enseñaron este otro tipo de cosas. O sea, si tú naciste en una familia de millonarios, te enseñaron a pensar como millonario. Pero si tú naciste en una familia clase media o pobre, creciste escuchando que no se puede, que está difícil, que no hay sueldo que aguante, hay gente que le sobra mes y le falta quincena, y empezamos a escuchar un montón de cosas que tarde que temprano, de tantas veces que las escuchamos, se convierten en nuestro sistema de creencias. Esto es algo sumamente fundamental. Somos nuestras creencias y no nos damos cuenta de nuestras creencias. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos a la vida adulta y nos damos cuenta de que no somos felices, no somos entusiastas, no tenemos la realidad económica que nos gustaría vivir, y entonces nos empezamos a preguntar ¿por qué? Así como a ti te sucedió. Te empezaste a dar cuenta
que la realidad que estabas viviendo no era quizá la que tú estabas buscando. Y todo deseo implica carencia. Y así como tú, yo también tuve ese deseo porque tuve una carencia. Cuando yo vivía con mi abuelita, de repente falleció mi tío José. Yo viví con mi abuelita desde los 9 años. Tocayo. Otro tocayo, en paz descanse. Muy joven, falleció. Y de repente en nuestra casa el refrigerador estaba lleno y a la semana estaba vacío. Y entonces empezamos a pasar muchas dificultades y mi abuelita, con todo el amor de su corazón, pues me sacó adelante. Y ahí en esa parte de no tener dinero, de yo darme cuenta de que antes el refri estaba lleno y ahora estaba vacío, pues empezó a germinar en mí esa pregunta: ¿por qué hay gente que tiene dinero y por qué hay gente que no? Yo me acuerdo, uno de mis primos políticos tenía una casota y tenía siempre el refrigerador lleno y yo me preguntaba por qué él sí tiene y nosotros no. De hecho, en los entrenamientos que yo doy tengo una historia que siempre causa mucho sentido con el público, y es que mi abuelita me dijo que yo empecé a tener sopofobia, porque como no teníamos dinero, comíamos pura sopa. Ok. Entonces me harté de la sopa. Pero a ver, en mi juventud la ignorancia pues a veces es rebelde. Y yo me rebelaba y me enojaba, pero obviamente mi abuelita hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Y fíjate cómo son las cosas. ¿Qué hubiera pasado si mi abuelito hubiera tenido un entrenamiento como los que tú das o como los que yo doy? ¿Qué hubiera pasado si mi abuelito hubiera tenido la información que ahora se comparte? Ese es uno de mis grandes motivadores y seguramente también uno de los tuyos a la hora de compartir esta información. ¿O qué piensas tú al respecto de eso? Pues mira, yo creo que hay una gran labor pendiente que hay que hacer. Una de las cosas que observé contigo, cuando caí en la cuenta de que existía y además se medía el tema del analfabetismo financiero, y luego que el tamaño, porque al final es una estadística, pero yo creo que es medida, pero sí, luego la comparto y las personas suelen creer que es más alto. Dicen, no, 7, no, yo creo que hemos de ser 9 de 10 o 9.5 de 10. Y nada más está maquillado para no vernos tan mal. Tan mal, ¿no? Pero cuando observé eso dije, es que ¿cómo es posible, lo que decía hace rato, cómo es posible que siendo un tema tan importante nadie nos hable de esto? Y estamos en una época, Tocayo, en la que, no me dejarás mentir, el tema de la información ya no es un problema. O sea, a nuestros abuelos, yo creo que les podemos comprar este tema de, no pudieron ir a la escuela algunos, la información era muy, muy privilegiada, incluso el acceso a los libros, el acceso a ciertos contenidos era complicado realmente. Hoy en día, muchas personas, o sea, el 100% de las personas que están mirando este podcast tienen acceso a la información. O sea, tienen un dispositivo donde están viendo, tienen internet, tienen toda la información del mundo. Es más, hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, tú pregúntale lo que quieras, ya no a Google, pregúntale lo que quieras al buen ChatGPT y te dice lo que sea. Entonces el tema de la información ya no es un problema. Lo que pasa es que no nos llega la información que realmente nos ayuda, ¿no? Es decir, la escuela te dice, tienes que aprender esto y te va a ir bien. Saca tu título y te va a ir bien. Yo, por ejemplo, tú tienes una gran historia en ese sentido, ¿no? Porque yo sí compré totalmente la idea hasta terminar la carrera y sacar todo, pero por ejemplo tú renunciaste a la escuela y después ya hablaremos acerca de eso, ¿no? Pero bueno, te da cierta información y entonces diriges tu vida con esas pautas, con esos insights, con esa base, y así te sigues, ¿no? Que tienes que ahorrar, que tienes que comprarte una casa, que tienes que comprarte un coche, que tienes que salir de vacaciones, que tienes que casar, tienes que tener hijos, llegar a los 60 años y jubilarte. Que por cierto, spoiler, no vas a tener dinero suficiente para jubilarte a menos que hagas ciertas acciones cuando estás joven. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro episodio. Entonces, resulta que ahí está la información, pero no necesariamente la información justa que necesitamos, ¿no? Entonces, al observar eso, me di a la tarea de poder investigar esta información, procesarla, obtenerla, probarla y después compartirla de la forma más simple que se pudiera, ¿no? Es decir, digerible, de tal forma, y este podcast es un esfuerzo más y es una estrategia más que va en ese sentido, de poder recibir, Tocayo, esas clases que la escuela no nos dio. Esa clase de ahorro 1 que no hubo, esa clase de cómo invertir. Mira, estamos terminando de hacer este podcast en abril 2025. Y está el tema de la declaración anual de impuestos. Hay gente que le tiene pavor al SAT. Gente que empieza negocios, por ejemplo, o inicia negocios y no sabe qué régimen fiscal utilizar,
¿no? O tiene mucho miedo o prefiere trabajar en la informalidad por miedo al tema de los impuestos. Y es un tema de desconocimiento, ¿sale? Ahora, ojo, el desconocimiento, por ejemplo, de cosas como los impuestos no te exime de cumplirlos. Entonces, a veces la gente dice, no, mejor no me doy de alta, mejor no hago nada, no hay problema. Pasan 5, 6, 7 años y tómala, de repente les llega un requerimiento del SAT, se vuelven locos, no saben qué hacer, ¿no? Pero al final fue un tema de desconocimiento. Incluso en ese tipo de situaciones hay formas de resolverlo. Otro gran tema, las deudas. Hay gente que vive estresadísima por el tema de deudas y hay varios caminos bien hechos a través de los cuales se pueden hacer estrategias para salir de deudas, pero vuelvo al punto, es un tema de falta de conocimiento. La información ahí está, ¿no? Sin embargo, a veces nosotros no lo buscamos o no nos llega como que la información adecuada, y de eso se trata, entre muchas otras acciones, pues el desarrollo de este podcast, ¿no? Que podamos compartir este tipo de información que no está en la escuela, que no está en la universidad, pero que resulta súper necesaria en el día a día. Incluso si no tienes negocio, tú me dirás si sí o no, pero incluso una persona que trabaja en una empresa y tiene su horario de 8 a 5, si desarrolla estas dos habilidades de las que hablamos aquí y desarrolla una capacidad para vender, que yo lo veo también como un sinónimo de negociar, y desarrolla también la capacidad de tomar buenas decisiones con su dinero, pues se va para arriba dentro de la organización si ese es su objetivo, ¿no? Claro. Entonces, es un tema de desarrollo de habilidades, que es lo que buscamos acá, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Tocayo. Ahorita acabas de tocar un punto importante, y es que para generar riqueza son 3 cosas. Número 1, generar. Número 2, administrar. Y número 3, multiplicar. Entonces, tú compartes mucho la segunda parte, que es administrar. Hay personas que no tienen la habilidad para generar. Y esto lo entiendo muy bien porque a mí me pasó. Yo cuando iba empezando, hace bastante tiempo, yo tenía ganas de hacer riqueza, yo tenía ganas de hacer fortuna. ¿Y cuál fue la primera forma para generar ingreso que yo conocía? Pues un empleo. Y no es que un empleo esté mal, es una etapa. Yo pasé por esa etapa, yo trabajaba como empleado. Pero en esta parte de administrar, yo todo lo que ganaba, gracias a lo que yo aprendí contigo, pude empezar a ahorrar un poco de dinero, juntaba lo más que podía de dinero, no gastaba nada, todavía vivía en casa, esa era una gran oportunidad. Y de todo el capital que iba juntando, empezaba a comprar cosas de China. Ahorita ya está muy de moda, pero hace mucho tiempo yo me metí a un tipo mercado libre, pero en línea, de China, y empezaba a traer cosas, playeras, artículos electrónicos, los compraba a cierto precio y de ahí los revendía y le empezaba a dar la vuelta a mi dinero. Y el tiempo que yo utilizaba era el tiempo que tenía libre después de trabajar. En ese entonces yo trabajaba como juguero. Yo vendía jugos. Okay. Dentro de todos los trabajos que yo tuve de juguero, de chatarrero, de botarguero, hice un montón de cosas, pero fui muy inquieto y empecé a aplicar mucho esto que tú nos enseñas, la parte de la administración. Aunque no tenía un gran ingreso, agarraba lo que tenía, lo administraba bien y lo enfocaba hacia aquello que me fuera a dejar más dinero. Ya después, con el tiempo, con lo inquieto que fui, me empecé a meter a un montón de cosas, terminé llegando a esta firma, que ya platico mucho yo siempre, y ahí me enseñaron a vender, y ahí tuve la oportunidad de incrementar mi capacidad de generar dinero, porque entonces yo ya no estaba limitado a solamente mi ingreso por mi empleo, sino que yo ganaba por comisiones. Y como en esta firma me entrenaban para vender, pues ahora el cielo era el límite. Y ahí tuve que desarrollar las habilidades superiores de ventas que se necesitan para hacer una gran carrera en el mundo de los negocios. Pero como bien tú comentas, Tocayo, son temas que no se hablan, son temas que no se tratan. Y es que cómo te puede dar algo alguien que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Entonces, ¿cómo mi mamá, cómo mi abuelita, cómo mis tíos me pudieron haber enseñado de esto si ellos no lo conocían? Obviamente no podían, pero aquí tu inquieto de confianza, y creo que muchas veces los que emprendemos o los que nos salimos de la línea tradicional familiar somos las ovejas negras y a veces nos ven un poco raros, pero ya cuando nos empieza a ir bien o cuando de repente tenemos un desplante, ya nos empiezan a pedir consejo, nos empiezan a pedir trabajo o nos empiezan a respetar un poquito más, pero al principio cuesta mucho trabajo porque la gente no cree en ti. La gente no cree en lo que tú estás haciendo, solamente tienes tú, tu visión, y la gente a tu alrededor te critica. Y muchas veces esas críticas vienen de tus más cercanos, de tu pareja, de tu mamá, de tu abuelita. Y no es que lo estén haciendo con dolo, no es que lo estén haciendo con mala fe, son torpes expresiones de amor.
No te quieren ver sufrir. Realmente están buscando protegerte, ¿no? Exacto. O sea, te están viendo, oye, no manches, en lugar de andar por las calles con tu trajecito todo amolado y tu maletín ahí tocando puertas, oye, mijito, pues no, métete algo mejor, seguro. Mejor métete un trabajo, mira a tu tío, pídele chamba, tiene un despacho de contadores y pues ahí estás mejor, ¿no? Pues, claro, lo hacen por protegerte, porque no sufras, pero pues al final tenemos que vivir un proceso para poder avanzar. Hace rato, por ejemplo, decías, y concordamos, ¿no? La escuela no nos enseña esto, nuestros papás a veces no nos enseñan este tipo de cosas también, pero eso tampoco es como para que nos hagamos totalmente las víctimas, ¿eh? Porque ahí les va algo que a lo mejor no les va a gustar. Ok, vas, te la compro, si la escuela no nos lo dio, ¿sale? El sistema está y los... desgraciados, está corrompido y esa agenda quieren vernos pobres y no sé, el gobierno opresor, bla, bla, ok, sale, va, te la compro. Pero sí llega un punto en el que somos adultos. A ver, la escuela tampoco nos puede dar todo, que fue otra reflexión a la cual después llegué y otra de las razones por las cuales dije hay que hacer algo para ayudar a la gente. La escuela no nos lo da y no nos puede dar todo. Si la escuela nos diera todo, todas las habilidades que necesitamos, tocayo, no salimos en 40 años de la escuela. O sea, yo seguiría estudiando, ¿no? Nos da muchas habilidades que además son importantes, ¿no? Digo, entiendo que tú mandaste a la goma a la universidad. Yo tengo sí. Ahí mi opinión en el sentido de creo que no está mal terminar una carrera, al menos en el país en el que estamos, en general en Latinoamérica. Creo que todavía el titularte, tener un documento en cierto punto, digo, es como que si puede empezar un poquito más arriba. O sea, yo les digo, si tienes la oportunidad de estudiar, estudia, ¿ok? O sea, dale y trata de hacerlo mejor, porque además en la universidad se pueden hacer buenas relaciones. El tema no es que nomás vayas y pases las materias y creas que con sacar sin te va a ir bien, sino que si tienes la oportunidad de estudiar, aprovéchalo en todos los sentidos. Tanto capta la mayor cantidad de conocimiento que puedas, como genera la mayor cantidad de relaciones posibles. No sabes si tu compañero en la universidad dentro de 5 o 10 años hereda la empresa, se convierte en CEO de algo, y tú lo explicas muy bien en los entrenamientos y en las asesorías que das. Mucho del tema del éxito en el mundo de los negocios está relacionado con tu red de contactos en la cual tienes. Entonces la escuela te ayuda, pero bueno, volviendo al punto. La escuela no te da todo, no te puede dar todo, entonces hay ciertas cosas que ya son tu responsabilidad obtenerlas. O sea, a ver, sí, la escuela no te dio todo, pero si además tú no te interesas en aprender a cómo administrar tu lana, también... O sea, ayúdame a ayudarte. Exactamente, no te puede caer o no puedes estar esperando a que mágicamente la vida te resuelva y de repente resulte que mañana se descubra que tenías un pariente lejano y que justamente te nombró a ti como su único heredero de 20 compañías y $50 millones. Eso es muy poco probable que suceda. Y además, algo que he observado que es, si lo quieres ver así, un poco de sabiduría de la vida. Aparte que es poco probable de que te hagas rico de la noche a la mañana, es aún menos probable porque si no eres capaz, incluso lo dice la Biblia para quienes son religiosos, si no eres capaz de administrar lo poco, no se te puede dar lo mucho. Así es. O sea, si no puedes ahorita con unos gastos mensuales de 10,000 pesos y ahí andas sufriéndola y nada más andas malabareando y todo y tomando malas decisiones, cuando llegue un montón de dinero, como te dije hace rato, es un catalizador. Si no puedes administrar 20,000 pesos de un sueldo, poniendo un ejemplo, cuando llegue 1,000,000, vas a hacer lo mismo, igual no te va a alcanzar, que es el efecto que le sucede a muchas personas, ¿no? Empiezan a ganar una cantidad en un empleo, les suben su sueldo, ganan más, la sensación de ganar más les dura 3 semanas y otra vez ya están ahorcados de nuevo y quieren un aumento o tienen que trabajar en un segundo empleo o ahora trabajar el fin de semana y noticia, hay una cierta cantidad de horas que puedes trabajar al día y no más. Entonces llegas a un tope donde ya no puedes ganar más a cambio de tu tiempo. Y es ahí donde habilidades como vender, como tener relaciones, como negociar, te permite superar ese techo para poder ganar más. Creo que las personas que pueden ganar más dinero, como decías hace rato, desarrollan habilidades superiores y una de esas es la negociación, incluso para subir de sueldo. O sea, es venderle la idea a tu jefe de que tú mereces más el aumento
que tu colega que lleva más años que tú o que tal vez tiene más experiencia que tú. Pero si sabes cómo venderte, en ese caso a ti mismo como producto, ¿no? Pues te va a ir mejor. Sí, y si claro. no es ahí, te vendes mejor en otra empresa. Sí, por supuesto. Siempre cuando tú estás haciendo las cosas bien y cuando tú estás siendo profesional en lo que haces, siempre hay alguien que está observando. Y eso te abre muchísimas puertas. Al final del día, primero te compran a ti como persona, primero te compran a ti como individuo y ya después te compran lo que a lo mejor tú estás representando. Si estamos en tema de ventas, te compran tu producto o tu servicio. Pero en este caso particular que platicas, claro que si yo estoy dentro de una empresa, yo soy un colaborador y me ven que siempre llego primero y me voy hasta el último y estoy haciendo el máximo, es obvio que si en esa empresa no me valoran, va a haber alguien de la otra empresa que sí me va a valorar. Pero eso tiene que ver con una mentalidad. Desafortunadamente, la mayor parte de la gente tiene una mentalidad muy poquitera, muy chiquita, muy enana. Es la mentalidad de la ley del mínimo esfuerzo. La mayor parte de la gente se rige por la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué te dice la ley del mínimo esfuerzo? Este es lo mínimo que puedo hacer para cubrir el puesto, esto va a ser lo máximo que voy a hacer. Y no pasan de ahí. Y todos los supercampeones, todos los superestrellas, todas las personas que han llegado hasta arriba en cualquier área de la vida, se rigen por el opuesto de esa ley. ¿Qué quiere decir esto? Que este es su máximo, este es el máximo desempeño y el máximo que pueden hacer, ahora ese es su mínimo. Y están buscando romper sus límites todo el tiempo. Y esto no tiene nada que ver con que uno sea colaborador o que sea emprendedor o que sea empresario. Esto tiene que ver con una mentalidad y eso es lo que más trabajo nos cuesta. Como diría el ingeniero Carlos Slim, el problema de México es educacional. Yo le digo de mentalidad. Pero es exactamente lo mismo. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No se logra de la noche a la mañana, pero todo empieza con vislumbrar que hay una mentalidad y una manera de pensar diferente. Así como tú y así como yo, que en algún momento vislumbramos que podíamos pensar de otra manera o que podíamos tener acceso a otras realidades que no estábamos viviendo en ese momento. Yo sé que al día de hoy tú estás en una mejor posición económica, emocional y en general de tu vida que como estabas en ese entonces allá en ese lugar, allá en la planta. Y si algún día platicamos la historia, sí estuvo bien, bien intenso lo que estaba pasando. Tocayo, a ver, en el tema de ventas, ¿cómo sería... o cómo podríamos decirle a alguien, un emprendedor, un empresario y demás, que vender no está mal? O sea, ¿cómo podríamos de alguna forma quitar o empezar a remover esa idea de su forma de pensar, de su contexto? Vender no está mal. ¿Cómo lo podríamos empezar a quitar? Primero por identificarlo. O sea, lo primero es eso, identificar que la persona lo tenga como algo negativo. Y de ahí empezar a plantear otras ideas. Una herramienta poderosísima son las preguntas. A ver, tú pregúntate, una persona que está haciendo una carrera dentro de una empresa, una persona que está haciendo algo grande, en algún momento tuvo esa visión de ser vendedor. Entonces, yo empezaría por ahí, empezar a hacerle una pregunta. ¿Tú crees que vas a seguir aguantando los gastos según lo que estás ganando en tu única línea de ingreso o estarías abierto a tener una línea de ingreso mucho más amplia a través de hacer una carrera en ventas? Y ya para ir terminando, Tocayo, porque ya se nos está acabando el tiempo, pues yo creo que si uno se empieza a vislumbrar este tipo de cosas en su realidad personal, tarde que temprano empieza a cambiar lo visible de su realidad. Toma tiempo, es un proceso, claro, pero es de lo más importante. Y de ahí viene la segunda parte. Cuando uno hace una carrera en ventas y empieza a generar bastante dinero, ahora lo que sigue es administrar. Porque de nada te sirve que estés ganando mucho dinero, estás ganando 100 mil pesos, pero te gastas 110 mil cada mes, pues tendrás un gran estilo de vida, pero vas a estar quebrado y pobre conforme vaya avanzando el tiempo. Claro, y además va a llegar un punto en el que puede ya no ser sostenible y pues vas tronando, ¿no? Como bien dices, concuerdo, y creo que lo primero es identificarlo. Hay un ejercicio que les voy a dejar como rápida recomendación, como bien dice, ya para ir terminando, que está en el libro de Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker. Ese autor se enfoca mucho precisamente en el tema de moldear tu forma de pensar con respecto al dinero para que te vaya bien. No es un tema de magia, no es como que, ay, pienso y ya mañana me vuelvo millonario. No es así, sí, no. Es un proceso. Y dentro de lo que menciona en su libro, los primeros pasos es identificar y después disociar, es decir, que te caiga el 20 de que eso que estás pensando realmente tú no lo pensabas, alguien te lo enseñó. Alguien te dijo que el dinero era malo. Alguien te dijo que los vendedores son fracasados. Alguien te dijo que tener muchos millones te vuelve parte de la élite capitalista que oprime a las personas. Alguien te puso esa idea, realmente no era tuya. ¿Sale? Disocias, sí es cierto. Eso me lo dijo mi papá.
¿no? Y siempre me decía, es que, ¿qué crees? Que el dinero que crece en los árboles, ¿qué crees? Que estoy hecho de dinero, ¿qué crees? No. Es, ok, es cierto, eso yo no lo pensaba. Lo pensé porque me lo enseñaron. Entonces, yo puedo decidir pensar otra cosa. Entonces, yo puedo decidir mejor, en lugar de pensar que el dinero hace malas a las personas, voy a pensar y voy a buscar ejemplos donde el dinero ayuda, porque hay un montón de ejemplos. Claro. Un montón de gente que gana mucho dinero y se dedica a actividades altruistas. ¿Cómo puedes hacer un mundo mejor? Dicen por ahí, vuélvete un millonario. O sea, si quieres mejorar el mundo, ten más dinero. Si tienes más dinero, puedes ayudar más. Tienes más herramientas. Las ONGs, las instituciones sin fines de lucro, tienen que generar dinero para poder llevar a cabo la acción que quieren realizar, ¿no? Entonces, vayamos borrando, vayamos eliminando las ideas de que vender o volverse vendedor está mal, o de que tener dinero, de que ser millonario, de que aspirar a un mejor estilo de vida está mal. No está mal. Si tienes miedo de que esté mal, entonces trabaja en tus valores, en tu persona, y créeme que el dinero también va a potencializar eso. Esto es muy polémico lo que voy a decir, pero yo concuerdo totalmente con esta manera de pensar. ¿Quieres ayudar a los pobres? No seas uno de ellos. Fin de la historia. Ahí Entonces está. Tienes que sacarte de ahí. Pero Tocayo, creo que este es un tema que podríamos irnos como hilo de media. Lo sé. Está padrísimo y creo que nos apasiona y a nuestra querida audiencia seguramente le llama mucho la atención. Pero bueno, hemos llegado a la finalización de este podcast y yo creo que sería un muy buen momento como para que les pudieras compartir a nuestro querido público dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir para seguir aprendiendo de este tema de finanzas personales y en general tener una billetera saludable como es uno de tus canales de YouTube. Exactamente. Bueno, en redes sociales nos van a encontrar, van a encontrar evidentemente este podcast como Entre Tocayos y Negocios. Y bueno, específicamente para mis redes sociales, me encuentran en todos lados como Billetera Saludable. Únanse, donde hablamos acerca de finanzas personales, acerca de emprendimiento. Y también tú, Tocayo, ¿cómo estás? Pues yo tengo mi firma de consultoría que es Vendes porque Vendes, así la puedes encontrar, o mi nombre, Renan H. Duarte. De hecho, ya en algún podcast platicaremos por qué el tema de tocayos. ¿Por qué tocayos? Pero Renan es un nombre que a mí me gusta mucho. No conoces muchos Renan, entonces me gusta mi nombre de artista. Renan Duarte, así me encuentran en general. Perfecto, amigos. Bueno, pues este fue un episodio de Entre Tocayos y Negocios. Mi nombre es Pepe Sarabia. Y Renan Duarte. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao.